Dejar tu trabajo actual y retirarte en 10 años o menos es posible. Si yo pude lograrlo con el conocimiento y la estrategia correcta, tú puedes hacer lo mismo. Sí, es una tarea retadora, sí requiere esfuerzos adicionales, pero también sí, créeme que lo vale. Si eres nuevo por aquí, soy Juan David. Estoy certificado como gestor de patrimonio e inversiones por la CISA de Inglaterra. Llevo más de 12 años invirtiendo en mercados financieros y más de 6 años enseñando totalmente gratis a cientos de miles de personas a invertir exitosamente. En este video veremos cómo retirarte temprano, los diferentes tipos de retiro temprano que existen, cuánto dinero necesitas para cada uno de estos tipos de retiro, la estrategia para alcanzar ese número de retiro y también, muy importante, cómo maximizar el retorno de tus inversiones. Cómo retirarte temprano. Lo primero que me gusta aclarar es que no puedes pensar en el retiro como tener una bolsa gigante de dinero de la cual vas retirando poco a poco hasta agotarla. De ser así, retirarse joven sería prácticamente imposible. Pues piensa por ejemplo en una persona de 30 años que vaya a vivir hasta los 100. Necesitaría tener 70 años de ahorros acumulados. Y eso sin tener en cuenta la inflación. Teniendo en cuenta la inflación sería muchísimo más. A menos de que te ganes la lotería, esta simplemente es una aproximación que no sirve. La clave entonces no es tener una cantidad absurda de dinero ahorrada, sino tener una cantidad suficiente de dinero invertida. De forma que las ganancias que te produzcan estas inversiones sean suficientes para cubrir tus costos de vida. Piénsalo de esta forma. Si por ejemplo necesitas $2,000 al mes para vivir y tienes unas inversiones que te producen lo equivalente a $2,000 al mes y que año a año van creciendo con la inflación, listo, te puedes retirar y vivir de tus inversiones, sin importar si vas a vivir otros 40, 50, 60 o 100 años. Teniendo en cuenta esto, la siguiente pregunta que deberíamos querer responder es: ¿cuánto dinero necesitamos tener invertido de forma que las ganancias que produzcan estas inversiones sean suficientes para cubrir nuestros gastos? Y bueno, eso va a depender del tipo de retiro que desees. Así es, existen diferentes tipos de retiro. Veámoslos a continuación. Tipos de retiro temprano. En los últimos años, el retiro temprano ha ganado mucha fuerza en el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde se le conoce como el movimiento FIRE, por sus siglas en inglés, Financial Independence Retire Early, lo que en español sería Independencia Financiera Retiro Temprano. Dentro del movimiento FIRE existen 3 tipos de retiro que debes conocer. El primero de ellos es el Fat FIRE, que es el tipo de retiro más completo que hay. La premisa de este tipo de retiro es que quieres retirarte manteniendo tu costo de vida actual. Es decir, y como el pequeño ejemplo que veamos antes, una persona que gane $2,000 al mes para lograr un Fat FIRE necesitaría entonces inversiones que le produzcan lo equivalente a $2,000 al mes y que año a año vayan creciendo al ritmo o más rápido que la inflación. El segundo tipo de retiro se conoce como Lean FIRE. Y es un tipo de retiro donde buscas reducir tus costos de vida actuales de forma que puedas retirarte con una cantidad de dinero mucho menor. Siguiendo con el ejemplo anterior, una persona entonces que gane aproximadamente $2,000 al mes para lograr un Lean FIRE buscaría reducir su costo de vida aproximadamente a la mitad de forma que pueda retirarse con unas inversiones que le produzcan tan solo $1,000 al mes. Y al igual que en el caso anterior, que vayan creciendo igual o más rápido que la inflación. Seguramente te estarás preguntando por qué alguien quisiera retirarse con la mitad de los ingresos que tiene actualmente. Bueno, hay 2 razones. La primera es porque es mucho más rápido y fácil de lograr. Para vivir con $2,000 al mes necesitas tener aproximadamente $600,000 invertidos. Mientras que para vivir con $1,000 al mes necesitas tan solo 300,000. Si bien ambas son metas alcanzables, está claro que 300,000 se consiguen mucho más rápido y fácil que 600,000. La segunda razón es que no es tan malo como suena. De hecho, muchas personas lo hacen hoy en día. En Estados Unidos, por ejemplo, es normal que personas que han vivido y trabajado toda su vida en ciudades como San Francisco y Nueva York se retiran a ciudades como Orlando o Miami, donde el costo de vida es mucho menor y el clima es mucho mejor. E igualmente ocurre en Europa, donde personas de países como por ejemplo Suiza, Alemania e Inglaterra se retiran a países como España o Portugal, que son mucho más económicos, tienen un excelente clima a lo largo del año y también tienen excelentes condiciones de vida. Ahora, tal vez estés pensando que esto no aplica para ti porque ya vives en un país con un bajo costo de vida o simplemente porque no te quieres ir de tu país. Igual hay alternativas, como por ejemplo, moverse a una ciudad más económica o a una zona de la ciudad más económica o a una casa más económica. En Colombia, por ejemplo, es mucho más económico vivir en Cali que en Bogotá. Y muchos argumentan, yo incluido, que se vive mucho mejor en Cali, alejado del tráfico y las congestiones de la capital. El tercer tipo de retiro se conoce como Barista FIRE. Este tipo de retiro es una especie de medio retiro,
donde el objetivo no es dejar de trabajar completamente y quedarse en la casa todo el día viendo Netflix, sino donde el objetivo es poder vivir con una mezcla de inversiones y un hobby o pasatiempo que genere un ingreso adicional. Imagina, por ejemplo, que tu sueño siempre fue dedicarte a la fotografía, a la música, al arte o a un pequeño emprendimiento, pero fue algo que nunca hiciste porque temías que no te produjera lo suficiente para poder vivir de ello. Bueno, la idea con el Barista Fire es que, por ejemplo, y siguiendo con los números que traíamos anteriormente de ejemplo, tengas unas inversiones que te produzcan lo equivalente a $500 mensuales, de forma que tú puedas, con tu hobby o pasatiempo que te genera dinero adicional, completar los 500 que te faltan para poder vivir, lo que te permitiría dejar tu trabajo tradicional de 8 horas y dedicarte a algo que realmente disfrutes. La ventaja de este tipo de retiro es que es el más rápido de lograr, pues así como se necesitan aproximadamente $600,000 invertidos para generar 2,000 y 300,000 para generar 1,000, para generar 500 necesitarías aproximadamente 150,000. Lo cual es mucho más alcanzable. Y sí, alguien podría argumentar que esto no es un retiro de verdad, pero la realidad es que la vida es súper aburrida cuando no se tiene ningún tipo de reto. Incluso las personas que se retiran con un Fat Fire o se retiran después de haber trabajado toda la vida, suelen empezar algún tipo de emprendimiento o trabajo recreativo, porque créeme, quedarse todo el día en la casa viendo Netflix se vuelve aburrido después de un tiempo. ¿Cuánto necesitas para cada tipo de retiro? El tipo de retiro temprano que desees alcanzar es una decisión personal. No hay una única respuesta correcta. Sin embargo, y como ya vimos antes, cada tipo de retiro requiere de diferentes cantidades de dinero acumuladas o invertidas. Y es importante que sepas calcular la cantidad de dinero que requieres para el retiro que tú deseas. Existen diferentes formas de calcular tu número de retiro, pero la más fácil de todas es haciendo uso de la regla del 4%. Si no la conoces, la regla del 4% es un estudio estadístico que calcula cuánto dinero puedes retirar anualmente de tus inversiones sin que éstas se agoten. Lo que el estudio encontró es que si anualmente retiras más del 4%, es bastante probable que con el paso de los años agotes tus inversiones, por lo cual 4% se considera como un porcentaje seguro que puedes retirar anualmente de tus inversiones para vivir de ellas sin agotarlas. Y esto, en resumidas cuentas, para no complicarnos mucho con los cálculos, quiere decir que para que una persona pueda vivir de sus inversiones necesita tener invertidos entre 25 y 30 veces sus gastos anuales. ¿Quieres entender más a fondo la regla del 4%? La explico en detalle en este video. Con esta regla podemos entonces calcular rápidamente que para un Fat Fire necesitas tener entre 25 y 30 veces tus gastos anuales, para un Lean Fire entre 12 y 15 veces tus gastos anuales, y que para un Barista Fire puedes bajar hasta incluso tan solo 6 y 8 veces tus gastos anuales. Claro, aquí dependiendo realmente de cuánto de tus gastos anuales puedas cubrir con tu hobby o trabajo recreativo. Otra forma de utilizar la regla del 4% es usándola para calcular tu número de retiro no respecto a tus gastos anuales, sino respecto a los gastos que esperas tener en tu retiro soñado. Por ejemplo, puede que una persona que actualmente gane $2,000 al mes sepa que para retirarse en la ciudad de sus sueños, la casa de sus sueños y con el estilo de su vida de sus sueños, no necesite 2,000 sino $2,500 al mes. Bueno, en este caso entonces es tan sencillo como tomar esos 2,500 al mes, multiplicarlos por 12 para que nos dé la cantidad anual y esta cantidad después multiplicarla por 25 y 30. En este caso, y para esa persona ejemplo, daría entonces que necesita tener entre 750,000 y $900,000 invertidos. Si te estás preguntando por qué esto es un rango, bueno, básicamente y siguiendo con el mismo ejemplo, es porque según la regla del 4%, esta persona, por ejemplo, podría retirarse con el límite inferior del rango, es decir, con 750,000, pero sería más seguro si se retira con el límite superior del rango, es decir, con los 900,000. Esto en caso de que a futuro sus inversiones no tengan el rendimiento esperado o que la inflación a futuro sea más alta de lo esperada. Estrategia para alcanzar tu número de retiro. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos hablar de estrategia. Lo primero que debes tener claro es que si quieres lograr un retiro temprano en 10 años o menos, ahorrando es imposible, por el simple hecho de que los números no dan. Siguiendo con el mismo ejemplo que hemos venido utilizando, una persona que gane $2,000 al mes y esté buscando un Lean Fire necesitaría acumular al menos $300,000. Bueno, resulta que para ahorrar $300,000 en 10 años, una persona debería ahorrar $2,500 al mes, lo cual por supuesto sería imposible para una persona que gana 2,000. Para lograr un retiro temprano es necesario invertir, pero no basta solo con decidir invertir, sino que también es importante saber en qué invertir. Pues está claro que con inversiones que produzcan retornos anuales del 5%
5%, se tardará mucho más que con inversiones que produzcan retornos anuales de, por ejemplo, el 10 o el 12%. Históricamente, y hablando literalmente por cientos de años, la inversión más rentable del mundo ha sido la inversión en acciones de Estados Unidos. Medidas por el S&P 500, que básicamente es un índice que mide el desempeño ponderado de las 500 acciones de las empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos, estas han generado un retorno anual promedio del 13.11% durante los últimos 10 años. Con ese dato ya podemos entonces crear una estrategia matemáticamente posible. Voy a volver a tomar como ejemplo una persona que gane $2,000 al mes. No porque necesites ganar $2,000 al mes para poderte retirar temprano, sino simplemente porque con un ejemplo concreto esto es más fácil de explicar. La idea es que una vez entiendas los cálculos puedas hacerlos tú mismo con tus propios números. En esta estrategia, lo primero que esta persona tendría que hacer es reducir sus costos de vida actuales lo más que pueda, idealmente a la mitad. Mejor dicho, es como si esta persona empezara a tener un estilo de vida tipo Lean Fire, pero sin todavía estar retirada. Lo que para nuestra persona ejemplo que gana $2,000 al mes sería empezar a vivir con $1,000 al mes. Esta persona viviendo con $1,000 al mes significa que tiene la capacidad de invertir todos los meses $1,000 en un fondo o ETF que rastree el desempeño del S&P 500, lo que justamente es la inversión más recomendada por el mejor inversionista del mundo. Ahora con una calculadora de interés compuesto podemos ver cuáles serían los resultados de invertir $1,000 todos los meses en una inversión que genere un retorno del 13% en promedio al año. Aunque para este ejemplo en vez de utilizar 13% utilizaré 12%, pues a pesar de que 13% en promedio al año es lo que el S&P 500 ha generado durante los últimos 10 años, prefiero irme con un número un poco más conservador y tal vez menos optimista. La calculadora nos arroja entonces que al cabo de 10 años estas inversiones habrían crecido un total de $233,339, lo cual sería casi suficiente para que nuestra persona ejemplo lograra un retiro tipo Lean Fire. Y digo casi suficiente porque de acuerdo a la misma regla del 4% que vimos antes, $233,000 le permitirán a una persona vivir con $777 al mes, en cuyo caso esta persona tendría tres opciones válidas. La primera sería optar por un retiro tipo Barista Fire para completar, es decir, retirarse de su trabajo tradicional y buscar un pequeño hobby que le genere los $233 al mes que le faltan para completar. La segunda opción sería seguir trabajando e invirtiendo por 2 años más, lo que según la misma calculadora de interés compuesto le permitiría crecer sus inversiones a un total de $323,252, los cuales sí serían suficientes para poder vivir con $1,000 al mes. Y la tercera opción sería entender que los dos escenarios anteriores realmente son escenarios pesimistas. ¿A qué me refiero con eso? La realidad es que durante esos 10 años es bastante probable que nuestra persona ejemplo pueda incrementar sus ingresos considerablemente. Nota como en promedio una persona de 30 años gana más del doble que una persona de 20 años. Y en general como los ingresos de las personas van aumentando a medida que pasan los años. Lo que quiero decir es que lo más probable es que nuestra persona ejemplo no se vaya a quedar los 10 años ganando $2,000 al mes. Esta persona probablemente reciba aumentos salariales, ascensos en el trabajo o grandes incrementos en su salario producto de cambiar de trabajo o empresa. Lo que quiere decir que mientras esta persona mantenga sus gastos controlados, podrá pasar de invertir $1,000 al mes a invertir después 1,200 y después tal vez 1,500 e incluso después más adelante incluso hasta 2,000 al mes. Lo cual por supuesto le permitiría llegar mucho más rápido a su número de retiro o llegar al cabo de 10 años a un número de retiro mucho más grande. ¿Cómo maximizar el retorno de tus inversiones? Como acabamos de ver, invertir en un fondo o ETF de bajo costo que rastree el S&P 500 es una de las inversiones más sencillas y rentables que todo el mundo puede hacer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es súper importante constantemente estar reinvirtiendo los dividendos que se reciben de este tipo de inversiones. Esto para maximizar el efecto del interés compuesto. Esto lo puedes hacer de dos formas: reinvirtiendo los dividendos manualmente cada que los recibes, o invirtiendo en un fondo o ETF que automáticamente reinvierta los dividendos por ti, como por ejemplo el ETF llamado VUAA. El VUAA es un fondo administrado por Vanguard que rastrea el S&P 500 y es lo que se conoce como un ETF de acumulación, lo que básicamente quiere decir que es un fondo que automáticamente reinvierte los dividendos. Y además, al tratarse de un fondo domiciliado en Europa, dependiendo del país donde vivas, puede que tenga algunos beneficios fiscales para ti, lo que lo hace una de las mejores alternativas para que puedas lograr tu meta de retirarte temprano. Si quieres saber cómo invertir en este fondo o cómo invertir en acciones de Estados Unidos en general, haz clic en este video tutorial que estás viendo aquí en pantalla. En él te muestro
paso a paso cómo puedes invertir desde $1 de forma segura y desde la comodidad de tu hogar. Te espero ahí.